vivimos. Pero ¿qué es la tristeza? Que muchos cristianos como nosotros estamos pasivos, cansados, dormidos, sin fuerzas. Y decimos, no estamos esperando la segunda venida del Señor. ¿Qué pasa? No nos dejamos moldear el corazón. Porque cuando uno está moldeado el corazón, hermano, no podemos detenernos, así como el apóstol Pablo, que dice, yo no me detuve. ¿Qué dice aquí? Lo leamos otra vez. Dice en verso 20, como nada que fuese útil he rehuido, he detenido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas. No se detuvo en nada. El apóstol Pablo dice, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él no dijo, pues voy a evitar a ir a Jerusalén porque no sé qué me van a hacer. No, yo voy para Jerusalén. Mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Así les hablaba el apóstol Pablo. We see the apostle Paul here speaking to the people in Ephesus. He gathered the people because he knew this would be his last time seeing them. And he wanted to remind them of all the things that they had heard him speak, what he preached and what he taught. Why? Because he knew there was going to be bad times for the people in Ephesus. He said he knew there would come in men that were clothed as lambs but were wolves, and would come in and do damage to the people in the church. He knew. So he wanted one last time. And he told them, I didn't hold nothing back. I served the Lord. I did all the work. I preached, I taught, not only to the Jews but also to the Gentiles. Not only in the church but also in the streets, in the homes. I did all the work that the Lord has commanded me because I didn't esteem my own life. I didn't say, oh, my precious life. No, he put his life for God because he knew in the end that he was going to be done on this planet. He knew in the end his time would come because of what his work was, that his time was limited. That's why he prepared himself before he went to the people of Ephesus, and he was on his way to Jerusalem. And he even said, I don't know what awaits me in Jerusalem, but he knew it wasn't going to be something pleasant. Prisons or death, he knew was ahead for him. But what did he say? It didn't stop me from doing my work that God has worked. Why? Because he let himself be molded, his heart be molded. When you're molded, when your heart is molded, you don't hold back. You know, I'm tired, I can't do it, I'm going to do it. I'm sick, I can't do it, I'm going to do it. I don't have this, there's a lot of opposition, I'm still going to do it. It doesn't matter what the opposition is because my heart is for God. But that's the struggle that many people, many Christians have today, is that their heart is not fully wrapped for God. That's the time we're in now for the church. When so many Christians stand up today and say, oh, I'm Christian, I'm Christian, I'm Christian. But the reality is, this is the testimony of the Apostle Paul, that he was willing to die for what the Lord put in his heart. And he didn't hold back. If they tell you today, if you go and preach the word of God, you might get killed, you're going to think about it. Oh, maybe somebody else can do it. I'll just hear quietly in my home, read the Bible. Why? Because today's Christians are very passive, are very non-aggressive. Nobody wants to protest anymore for God. People want to protest for a million other things. Oh, they didn't serve the right size of 8 ounce. They gave me 8 ounce instead of 10 ounce. I'm going to go protest in front of the Starbucks because they charge me more than what I'm supposed to be charged. People go protest for that right away.
They don't get benefits from the country. I don't get benefits from the state. I don't get benefits. I'm going to go protest because they got to give me my benefits. People go protest a million things right away. Any little thing, people go protest. I saw people protesting because they said that in the subway, they didn't serve enough of the ounces of meat that they said they're supposed to serve. And there's a whole bunch of people that want to put lawsuits against Subway. Right away. For any little thing, there'll be people protesting, putting lawsuits, fighting in court. They don't care how much time, energy, tiredness, they'll do it. They're weeks, months, years of fighting for what they believe. They're going to do it. But where do you see people of God fighting for what the Word of God says? Not anymore. Not anymore. Not like it used to be. It used to be in a time when it would be done, but not in today's time. We're not there anymore. Why? Because the Christian society, the church, has fallen. The church has fallen. Many, many members of the church no longer have the calling in their heart to serve God. They want to serve the God like the people in the world. Oh, if I feel happy, if I feel good, I'll do it. If I don't, then I don't do it. That's how the people of the world live their life today. And that's how many, many Christians want to live their life with God. Así muchos cristianos, así como vive el mundo hoy en día, hermanos, así muchos cristianos así quieren vivir. Yo les aseguro, hermanos, si nos decían a nosotros, nomás les queda una semana, 2 semanas, se va a terminar el mundo, o se va a terminar la vida, o esto, ¿qué vamos a hacer en esos últimos tiempos? Vamos a querer buscar lo más que podamos de Dios y hacer lo más posible para acercarnos a Dios, porque ya nos dicen, no, pues en unos días van a echar bombas nucleares, no, pues vamos a empezar a orar y vamos a seguir orando porque ya unos días quedan y quién sabe qué va a pasar. Así se va a poner todos, si supiéramos. Pero se acuerdan de la parábola que habla el Señor. Si el hombre de la casa supiera cuándo llegará el ladrón, ¿qué iba a hacer? Se iba a dormir. Velaría. Iba a estar ahí despierto. Oh, que va a llegar 2, 3, 4 de la mañana. No me duermo, aunque tengo sueño, pero aquí voy a esperar. Así dice la palabra de Dios. Pero el Señor nos ha dicho a nosotros lo mismo, que estemos velando, que estemos esperando en el Señor. Pero ¿cuántos cristianos ya no lo hacen? Ya no lo hacen. Esa es la realidad que vivimos. Por eso muchos cristianos hoy en día dicen, siento tanta presión en mi vida, siento un cansadez, un pesadez, ya no oro, ya no puedo orar, ya no puedo ayunar, en la madrugada me despierto, estoy turbado, mis pensamientos, mi tristeza, mi depresión. Y una razón que dicen que gente está deprimida y se quita la vida aquí en este país, dicen, la número 1 razón, los doctores que trabajan eso dicen, tristeza. Increíble, que nomás por tristeza la gente está en las calles, está en las drogas, en el alcoholismo, se suicidan, están tomando medicamentos para depresión por una sola razón, tristeza. Aquí el apóstol Pablo, ¿cuándo tenía tiempo de estar triste? No había tiempo a eso, porque su corazón estaba para servir a Dios. Yo no digo que nadie puede estar triste, cualquiera se pone triste, yo también tengo días que me pongo triste, pero no por eso nos vamos a dejar guiar por la tristeza, porque sabemos que la palabra de Dios nos habla que hay una diferencia entre las emociones y el entendimiento que Dios nos ha dado. Las emociones van y vienen, pero el entendimiento de Dios es para siempre. La palabra de Dios es siempre. La doctrina es 100% la misma ayer, hoy, mañana y para siempre. Eso no se mueve ahí. Nosotros somos los que tenemos que ajustarnos y balancearnos como unos hijos de Dios en lo que vivimos. Así el apóstol Pablo vivía una vida balanceada. ¿Verdad? Aquí vemos que el apóstol Pablo no habla de la doctrina en estos versos, no habló nada de la doctrina. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo en Éfeso ya conocían la doctrina, porque ya por 3 años el apóstol Pablo les había hablado. Pero les habló cómo ministró entre ellos durante esos tiempos. De que el ministerio de que Pablo hizo, que fluye de su corazón,
que era moldeado por Dios. We see here in these verses that we read, the Apostle Paul doesn't speak of the doctrine of the Word of God. Because why? Because he already had taught the doctrine for 3 years. And he knew that they understood what the doctrine of the Lord was. What he was teaching here is how he carried out the ministry and how it flowed through his heart, what he had done for the Lord. Because everything he did here that he speaks to the people there in Ephesus, it wasn't because I want to do this, because this is for me. No, it was because this is what was commanded to him by the Lord. This is what he did because this is what God demanded of him. So he speaks here. Así debe ser siempre, hermanos. El ministerio será la manifestación externa de lo que Dios ha hecho. ¿Dónde? En nuestros corazones. Nuestros hechos tienen que reflejar de lo que Dios ha moldeado en nuestro corazón. De lo que vivimos, lo que hablamos, cómo caminamos. Todo se debe reflexionar lo que Dios ha puesto en nosotros en lo exterior. Pero hay muchas personas que ni siquiera se sabe que son cristianos. Ni siquiera se sabe que van a la iglesia, ni siquiera se sabe. ¿Por qué? Porque no demuestran en lo exterior. Oh, bien a lo profundo de mi corazón soy cristiano, soy hijo de Dios. Pero no se mira nada por fuera. Porque nomás es por dentro. Nomás, por dentro tengo corazón por Dios. Pero se tiene que demostrar en lo exterior lo que Dios ha hecho en lo interior. Es la única forma. Y es lo que habla el apóstol Pablo de todo su trabajo que él hizo, lo que él ministró. Dice, no se detuvo. Un corazón moldeado por Dios. Nosotros leemos aquí y entendemos de un corazón que no es moldeado por Dios, no está listo para ayudar a otros, moldear su corazón por Dios tampoco. Si nosotros no lo podemos vivir, hermanos, ¿cómo le vamos a hablar a alguien más que sirva a Dios? No es posible si nosotros no lo vivimos. Porque vemos aquí en el apóstol Pablo la primera manifestación del corazón que Dios había formado en el apóstol Pablo. Lo vemos aquí en el versos 18 y 19, donde estamos leyendo. Dice, y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ahí demostró con su humildad. Y la humildad, hermanos, es una virtud que debemos tener todos, pero aún hay muchos que resisten que Dios les ponga humildad en su corazón. Dios quiere formarlo en todos, pero nosotros depende de uno si queremos aceptarlo. Hay muchos decir que son humildes, pero solo con palabras. Aquí en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 3, the book of Matthew, chapter 5, verse 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí habla de la humildad. Pobres en espíritu, no pobres en lo económico, porque eso no es ser humilde, ese nomás es ser pobre. Pero aquí habla pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué decía el apóstol Pablo? De que con lágrimas hacía su trabajo. Pero aquí habla de los pobres en espíritu, los humildes, the poor in spirit, the humble ones. Those are the ones that the Lord is after, a heart to be molded by God. That's what the Apostle Paul taught here, of how he did his work through humbleness and through shedding of tears, meaning that how much his heart he felt for the people of God, of the work he was doing. That through his love for God and through his people, it even brought him to shed tears for them because of the love. Why? Because he allowed his heart to be molded by God's hands. If we don't have a heart molded by God's hands, we have no way of helping somebody else mold their heart or guide them to seek the Lord if we ourselves don't have it.
Si nosotros mismos, hermanos, no tenemos un corazón así como el apóstol Pablo por el pueblo, ¿cómo vamos a enseñar a alguien más que también haga lo mismo? No. Que sirva al Señor, que sirva al pueblo, que sirva en la iglesia, que ayude aquí, que ayude allá, que ponga su corazón en todo lo que es de Dios. Si nosotros lo hacemos, ¿cómo? ¿Cómo alguien más lo va a hacer? No, no va a ser posible. Porque tiene que ser con los hechos, no solo con palabras. Si decimos que seamos hijos o hijas de Dios. Years ago I read a book speaking about humility, and it reminded me of the Apostle Paul, because it was really based on the Word of God. And we see the Apostle Paul, he went from pride to humility. From the life he had before he was the Apostle Paul. He was a very prideful man. But when the Lord worked in his heart, he converted him into somebody different. He transformed him. He no longer had that prideful heart. He became humble at heart. Why? Because he let God work in his heart, in his life, in his mind, in his spirit. It transformed him. And this is what he speaks to the people in Ephesus, of how much he loved them. And he went to them before, because he knew he would not see them again. Aquí vemos en este mismo, nos estamos leyendo capítulo 20, verso 31. El apóstol Pablo les dice a los ancianos de Éfeso que él sirvió con toda humildad y lágrimas. Él se juntó con la gente de una manera personal. Dice que en ocasiones amonestó con lágrimas en los ojos. Ahí está en verso 31. Dice, por tanto, velad, acordamos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Lo podemos leer en inglés. Y dice la palabra de Dios. Therefore watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn every night and day with tears. No paró, no se detuvo. Por 3 años, día y noche, amonestando. Amonestando, ¿qué quiere decir? Advirtiendo. Diciéndoles, prepárense. Pero dice, con lágrimas. Porque tenía corazón para servir a Dios y servir a la iglesia. Pero ¿cómo están muchos hijos de Dios hoy en día? Cuando el apóstol Pablo les habla de cómo servir entre ellos, lo primero que le dice es en versos 18. Regresamos. Cuando vieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia y he estado con vosotros por todo el tiempo. ¿Por qué? Su presencia. Ahí está. No nomás de lejos. Oh, hagan esto, hagan lo otro, aquí, vayan, vengan, hablen, digan, hagan. No, ahí estaba entre el pueblo, amonestándolos, hablándoles, predicándoles, enseñándoles. Ahí con ellos. Porque eso es lo que él quería demostrar, de cómo servir al Señor, preparándolos cada día, porque sabía que días difíciles iban a llegar al pueblo de Éfeso. Él lo sabía y quería prepararlos. Aquí leímos el verso 20 una vez más, dice, como nada que fuese útil he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas. Es otra característica de un corazón que moldeado por Dios, que no se detuvo a la hora de enseñar, aconsejar o amonestar. Dice el apóstol Pablo, está siempre pensado en el bien del otro y no en el suyo. Es lo que hablaba el apóstol Pablo. Él no estaba preocupado por su propio bien. Él estaba pensando en todo. Por eso cuando uno amonesta, cuando uno tiene hijos, hermano, los abuelitos, los padres que tienen los niños pequeños, y como siempre les están hablando a los hijos desde pequeños hasta grandes,
cuídate en esto, cuando vayas para allá, fíjate bien, y esto, y cuando haces esto, hazlo así. ¿Por qué, hermanos? ¿Nomás para enfadar a los niños, a los jóvenes? No. ¿Pero por qué? Amonestándolos, advirtiéndoles que si no lo hace de esta forma, hay peligro. ¿Por qué? Por el amor. Los abuelos, los tíos, los padres que tienen a los niños, a los jóvenes, siempre están cuidando, haz esto, haz esto. Y unas veces los hijos se cansan, porque siempre los padres, los abuelos, los tíos, la familia que los cuide, que está ahí cuidando por el amor, siempre quiere tratar de ayudarles. Cuídate, hijo, cuídate, hija, cuídate, nietos, toda la familia, sobrino, cuídate. Y el apóstol Pablo así, cuando él enseñaba, no era por su bien de él, era por el bien del pueblo, porque sabía que días malos llegaban para el pueblo de Dios. Pero si él los preparaba, los amonestaba con su amor, con lágrimas, él sabía que muchos se iban a guardar, iban a seguir caminando en lo que Dios ya les había dado, en la doctrina correcta. Él sabía, y eso era lo que él quería, era su pan. Cuando miraba al pueblo caminando bien, el apóstol Pablo sabía, mi trabajo lo he hecho bien, cuando los miraba caminando bien. Y es lo que hace el apóstol Pablo aquí, es lo que enseña. Y a veces el apóstol Pablo aquí predicó para salvación, a veces su enseñanza sirvió de confrontación, a veces la enseñanza para consolar y animar, en muchas formas lo que él hizo, pero todos fueron útiles para el crecimiento del pueblo de Dios. Él tuvo un ministerio balanceado, es lo que enseñaba el apóstol Pablo. Verso 27 dice, porque nunca he rehuido o nunca me he detenido de anunciaros todo el consejo de Dios. Nunca se detuvo. El apóstol Pablo nunca se detuvo a la hora de enseñar, predicar, de orar. No se dejó detenerse la palabra por los que lo insultaban, los que amenazaban, por los incrédulos, ni por los mismos hermanos. Pero esto solo es posible, hermanos, ¿cómo? Cuando nosotros como hombres o mujeres de Dios tenemos un carácter y tenemos una convicción en el Señor Jesucristo firme. Solo así. Solo podemos seguir los pasos del apóstol Pablo cuando es en nuestro corazón. Es la única forma, no hay otra. Por eso el apóstol Pablo le hablaba al pueblo. Un corazón moldeado por Dios. Eso es lo que yo leo cuando veo estas escrituras del apóstol Pablo. Y hay mucho, nosotros sabemos que hay mucho que leer sobre lo que el apóstol Pablo hizo, lo que él habló, lo que él predicó, lo que él enseñó en la palabra de Dios. El apóstol Pablo era un hombre de Dios activo, de corazón, sincero, humilde, moldeado por Dios. No se preocupó de las consecuencias. En versos 22 y 23 dice, y ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, lo que allá me ha de acontecer. Queriendo decir, no sé qué me van a hacer allá, pero sí, conectado por medio del Espíritu. Más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Hermanos, ¿cuántos cristianos si hoy en día decían, si sigues predicando, si sigues siendo cristiano, si sigues leyendo la Biblia, así como en otros países tienen las amenazas, vas a ir a la cárcel, vas a ir a la prisión, vas a ser torturado? ¿Cuántos de nosotros en este país, aquí en este lugar donde vivimos, que vivimos muy tranquilamente? Por eso muchas veces, hermano, esta bendición que nosotros tenemos de vivir en este país, los que no se cuidan se convierte en vez de bendición en maldición para los hijos de Dios. Es lo que nosotros, el privilegio que tenemos en este país, porque muchos se dejan ir
por lo que ofrece este mundo, este país. Lo a gusto, lo tranquilo, lo suave, ¿no? ¿Por qué tengo que yo forzarme si todo está bien? Si no tengo que presionarme y buscar de Dios, no me tengo que presionar leer la Biblia, no me tengo que presionar llegar a la iglesia, no tengo que presionarme, todo está bien. Si llego, si no, si voy, si esto, si oro, si no oro, porque vivimos en este país, gracias a Dios que aquí Dios nos quiso poner, y aquí tenemos esta vida que estamos privilegiados de vivir bien tranquilamente, pero que se ha convertido en mucho cristiano en esa misma forma de servir a Dios. Aquí el apóstol Pablo, lo que leemos nomás en esta porción, aquí no está tranquilo el apóstol Pablo, aquí no está calmado nomás, les hablo, si quieren sigan, no, aquí está presionado el apóstol Pablo de hacer su trabajo que el Señor le había puesto a él a hacer. Él sentía la carga por el pueblo. Él no estaba, pues a ver si los se pueden salvar, sálvense, y los que no pueden, no. Él tenía que cumplir su parte y hacerlo mejor, porque el corazón de él estaba puesto para el pueblo de Dios. Él sentía la carga que él tenía. Pero ¿cuántos hoy en día, si nos dicen mañana, si predicas, vas a ir a la cárcel, pues no lo vamos a esconder la Biblia? Yo no sé nada de Biblia. Muchos así les van a hacer, ¿no? Va a llegar el tiempo cuando esas van a venir tocando a las puertas de los cristianos en un tiempo. En otros países, en Corea del Norte, otros, China, que descubren gente que son cristianos y que tienen Biblias. ¿Saben cómo los descubren, hermanos? Por sus propios conocidos y familias de ellos que los entregan. Y dicen, allá tengo un primo, y ellos leen la Biblia. Es lo que pasa hoy en día, hermanos. ¿Por qué los entregan? Porque ellos mismos tienen tanto miedo que dicen, mejor los voy a entregar, no sea que se dan cuenta y luego van a venir a buscarme a mí. Es lo que pasa hoy en día en cristianos en esos lugares. Allá en la India, ¿cuántos cristianos matan? En esos países todo el tiempo están buscando cristianos para torturar, para matar, para hacerles tantas cosas. Hoy en día no es, pues en el futuro. No, ya está sucediendo. Pero qué día, así como los judíos dicen ellos, allá dice eso, no vinieron por mí, vinieron por otros, pues ni modo, fueron por los otros, pues no me toca a mí, no son nada mío. Pero el día que vienen tocando su puerta, y ahora ¿qué me van a defender a mí? Y es la verdad. Cuando vienen a tocarnos la puerta aquí, en este país, hermano, ¿qué nos va a defender a nosotros ahora? Solo Dios. En ese tiempo ya estamos viviendo. Pero hermano, tiene que haber un despertamiento de la iglesia, últimos tiempos, tiene que haber un despertamiento entre nosotros, del tiempo que vivimos, porque la iglesia en este país, cómo ha caído la iglesia en este país, ha caído. Ya no es la iglesia de hace años, aquí de hace 20, 30 años en este país, cuando estaba la gente de verdad dedicada, con el corazón. Hoy en día la iglesia, muchas iglesias solo sirven para hacer los hombres servirse a ellos mismos. Muchas iglesias para eso existen nomás. Ya no son iglesias, templos de adoración, templos de oración para Dios, ya no, son instituciones, son organizaciones de lucro para los que estén allí trabajando en medio de ese negocio que ya no es iglesia, es una religión. ¿De qué se lucran? ¿De qué beneficios sacan a la iglesia? Hay pastores que tienen, hermanos, sus propios aviones. Hoy necesito mi propio avión porque voy y predico en un lugar y luego voy y predico en otro lugar, y pues más fácil, para no batallar. La iglesia me compró el avión de $5 millones y así anda. Pero eso demuestra humildad. ¿Qué habla aquí el apóstol Pablo? Viajando de un lugar en lanchas, de un lugar a otro lugar para llegar con el pueblo, en humildad, en las calles, en las casas. Sabemos, hermanos, que él no estaba en el negocio de que él lucró, porque al final de su tiempo, de su vida en esta tierra, ¿qué le hicieron al apóstol Pablo? ¿Quién se recuerda? ¿Qué le hicieron, hermano? Cortaron la cabeza. Entonces, ¿usted cree que él estaba para lucrarse, para su propio beneficio? Porque los que están para lucrar en la iglesia no les pasa nada.
Unos dicen, oh, les va a ir mal, les va a ir mal. No les va mal aquí, hermanos, no, todo les va bien. Hacen, deshacen en la iglesia y como si nada, ¿no? Nada pasó. Y hay hermanos que dicen, ¿por qué? ¿Cómo es así? Porque estamos en este tiempo. Los hombres de Dios que dicen ser hombres de Dios, mujeres que dicen ser mujeres de Dios, y están no en la iglesia, no para servir, pero para ser servidos de la misma, se están sirviendo de la mesa de Dios. Es lo que están haciendo. En ese tiempo hemos llegado. Por eso el apóstol Pablo amonestaba al pueblo, porque venían tiempos más difíciles y él lo sabía. Y él sabía que él ya no iba a estar ahí para consolarlos, para amonestarlos, para exhortarlos, para amarlos. Ya no iba a estar, él lo sabía. Por eso en su tiempo dijo, este es mi trabajo. Él lo entendía con un corazón humilde. Y nosotros, hermanos, que Dios los ayude, porque los tiempos cada día son más oscuros y más oscuros. Nomás porque aquí vemos, pues aquí está bien, aquí nada pasa. Vamos a la tienda, todos están comprando, todos están aprovechando las especiales, las ventas de Black Friday, los malls llenos, comprando ya luces para Navidad, preparándose con ahí guajolotes para hacer para la comida, la gente bien a gusto, en las tiendas llenas, todos bien contentos. Es lo que vemos nosotros aquí. Pero la realidad detrás de lo que se ve, hermanos, está la realidad de este mundo, la oscuridad. Para el mundo pueden decir todo va muy bien, pero los hijos de Dios sabemos en el tiempo o debemos saber en el tiempo que vivimos. Por eso el apóstol Pablo aconsejaba y amonestaba. La palabra de Dios, entendemos que todo el consejo de Dios implica que nosotros predicamos y enseñamos los pasajes de la Biblia, hermanos, que nos bendicen, y los que no nos condenan también los tenemos. Los que nos bendicen los predicamos, los partes de la porción de la Biblia que condenan también lo tenemos que predicar. Lo que habla el Señor de que Dios es amor y Dios ama a su iglesia, lo predicamos, pero también tenemos que predicar que el Señor no se agrada de cuando no servimos al Señor de corazón. Tenemos que predicar lo positivo para uno, como lo negativo, que uno diga, ay, qué fuerte es la palabra. También se tiene que predicar, también se tiene que enseñar, también uno tiene que recibir. Eso aprendemos del pueblo judío, que cada año cuando ellos entran en una celebración, que comen de miel, que es dulce, y le ponen una rebanada de manzana de la... ¿Quién ha comido de la manzana de esa verde, esa amarga, la Granny Smith? Sola, si uno se la come, no es agradable. Esa la usan para hacer pasteles. Pero si usted ha visto cómo hacen los pasteles, le cortan las rebanadas y le echan como 1 kilo de azúcar para poder pasárselas el pastel. Es lo que uno está comiendo. Uno dice, pues es saludable, es de manzana. ¿Qué es saludable? Es pura azúcar. ¿Pero por qué? Porque la manzana es amarga. Y los judíos, ¿qué dicen de la vida? Pues también aceptan lo amargo, así como aceptan lo dulce, lo que viene de Dios. Así lo aceptan. Y así es la vida para los hijos de Dios. Muchos van a comprar un café al Starbucks. ¿Cuánto les gusta el Starbucks? Hay algunos, no sé, y no saben que ese vaso grande que uno compra, hermanos, casi todo es puro azúcar. Es todo lo que se está tomando, es azúcar. Así de café, y lo demás es azúcar. Uno, ¡ay, qué sabroso, qué sabroso! Pero es todo lo que, pues, gárese ahí en su casa un garrafón de azúcar, es lo que está tomando. Póngale poquita agua y a ver, es lo que uno está tomando. Yo no los desanimo, si alguien quiere comprar, cada uno. Yo no tomo café, pero cuando hace calor se antojan esos cafezotes. ¿Y qué pide uno? Deme el más grande, no sé qué es la medida más grande, ¿cómo le dicen? Los que son de ahí, ¿saben? Yo no sé, ¿quién se recuerda? Nadie quiere decir, no quiero decir, me da vergüenza. No sé, yo sé que hay unas medidas grandes, 20, no sé cuál es la más grande. Pero así ganan la más grande. ¡Uy, qué sabroso! Y luego cuando hace frío, pues otra vez vamos para el caliente. Pero así, hermanos, necesitamos recibir. Así el apóstol Pablo, así aconsejaba, así predicaba lo bueno y lo malo. Él no se detenía en lo que enseñaba, lo que había en la palabra, en lo que hay bendición, y también en la palabra que contiene la condenación para los hijos de Dios.
Dios. Así enseñaba. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice en su palabra, así enseñaba igual al griego como al judío. Él no se detenía al gentil como el que no era judío, les daba la palabra como era, por el corazón que él tenía para con Dios. Así les hablaba la palabra que nos anima a nosotros hoy en día y nos llama a detenernos y ver cómo andamos caminando con el Señor y buscar de mejorar nuestra vida espiritual con Dios, que nos acerquemos más a Dios, que dejemos que Dios nos moldee nuestro corazón. The Word of God speaks to us and we have to accept the parts we like of the Word of God, of the blessing, as much as the parts that we don't like to hear, of when the Lord exhorts us if we're on the wrong path. We have to take, like the Word of God says, the sweet with the bitterness. We have to take both parts of the Word of God. If we want to grow spiritually, we want to grow strong in the Lord, we want to have a heart for God, we have to take all the aspects of the Bible and take them all, the good, what we think is good, what we think is bad, what we like, what we don't like. Sometimes we hear something preaching and we go, that's not really, I didn't like what I heard. But we have to take it, if it's the Word of God, because the Word of God says that it's all for our good and all for our spiritual growth, the Word of God. It all works for our good. This is what the Word of God says, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que toda palabra es que para nuestro crecimiento espiritual. Toda palabra. Y así el apóstol Pablo le hablaba al pueblo. Todo les hablaba. Y aquí podemos ir leyendo aquí donde estamos el libro de Hechos. El apóstol Pablo. Verso 31. We'll continue to read here in chapter 20, verse 31. Por tanto, velad. Así como mencionó el hermano Martín, la palabra velar. Acordanos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. La plata o el oro o el vestido de nada he codiciado. ¿Qué habla, hermanos? Que él no estaba para lucrarse en la iglesia. Él no estaba buscando su propio bien, cómo ganar esto, cómo ganar. No, él tenía un propósito. Verso 34 dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Quiere decir que, hermanos, que él trabajó, el apóstol Pablo. Él no nomás estaba, denme aquí. No, él no estaba en la iglesia para eso, él no estaba sirviendo a Dios para eso, él no estaba buscando al pueblo por eso. Estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurado cosa es dar que, ¿qué, hermanos? Que recibir. Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas el apóstol Pablo. Y dice que oró con todos ellos. Todos los que habían reunido ahí del pueblo, oró con ellos. Verso 37 dice, entonces hubo un gran lloro de todos. ¿Por qué, hermanos? Porque supieron que el apóstol Pablo estaba dedicado al servirles a ellos y que ya no iba a estar. Dice, y echándose en el cuello de Pablo, dice, le besaba, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no habían de ver más su rostro, y le acompañaron al navío. We can read that in English. In verse 35, we'll start in verse 35. It says, I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive.
I have showed you, meaning he did it with his life, not only in words. This is what he says, how that soleria, meaning working, you ought to support the weak. And verse 36 continues and says, and when he had spoken, when he finished speaking, he kneeled down and he prayed with them all. After all these words that we read, he said he put on his knees and prayed. And they all wept sore and fell on Paul's neck and they kissed him. Sorrowing most of all for the words which he spoke, that they should see his face no more. Why were they sorrowing? Why was there so much pain? What did it say? Because of the words that he spoke. That's the words. That's where the power is, the power of God. That's where the heart of God is, in the words that he spoke. This is the word of God. This is what has to penetrate our heart. This is what has to mold our heart. This is what has to make us change our thoughts, our mindset, our walk, is what we hear when we hear the word of God. This is what should penetrate to the profound parts of our heart and our mind, and this is what should make us change. If there's changes that we need to do, if there's people that in our lives we need to put in or take out, or places or whatever it may be, that we may be molded by the hands of God to the words. This is what it says, sorrowing most of all. Who? The people of Ephesus, of all the words which he spoke, that they should see his face no more. Meaning, if they saw him no more, they weren't going to hear his words anymore. This is what they understood. They knew this. And they accompanied him unto the ship. That was their last goodbye, the people of Ephesus, to the Apostle Paul. That's where the last sermon that he gave them, the people in Ephesus. Because he knew, he showed them, because I know that in the future, he said, there will be men clothed as lambs, but that would be wolves that are going to come and they're going to harm the church. And that's what happened. Y así pasó. Como el apóstol Pablo él les dio a entender que él sabía que ya cuando él no estuviera ahí entre el pueblo, que iban a llegar hombres vestidos ¿de qué? De ovejas, pero realmente eran lobos. Iban a entrar a la iglesia y llevarse hijos de Dios, convencerlos de lo que ellos eran hombres de Dios y convencerlos y malguiarlos por otra doctrina, que es una doctrina falsa. Es lo que el apóstol Pablo sabía, y por eso ahí los amonestó en esta última porción aquí en el libro de los Hechos, hablándoles. Si tuvieran un corazón para con Dios, esa es la protección para los hijos de Dios, que no puede venir otro y convencernos de que hay otra doctrina mejor, hay otra palabra mejor, hay otra forma mejor de servir a Dios. No, esta es la mejor, conforme la Biblia, conforme la Escritura. Y así el apóstol Pablo así les enseñó a su pueblo. Y hoy en día nosotros también lo sabemos. El apóstol Pablo no solo les sirvió a los judíos, él no hizo acepción entre las personas, sirvió a los judíos así como a los gentiles. Así sirvió Pablo al pueblo. Pero hermanos, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos para la iglesia. Y no es difícil. Yo hablé con un hermano ayer que estaba batallando mucho, y él me dice, hermano, solo pido que siga orando por mí, para que Dios me ayude a volver a la iglesia. En esos tiempos estamos viendo, hermano, muchos hijos de Dios están batallando, muchos hijos de Dios, y no tenemos que ir lejos, lo podemos ver aquí en los hermanos que no están en este día, están viviendo lo mismo. ¿Cuántos hoy en día batallaron para llegar a la iglesia? Aquí estamos. ¿Cuántos batallamos? Oh, el cansancio, oh, la mente, oh, el trabajo, oh, esto, y las cargas y la familia. ¿Cuántos? Pero gracias a Dios aquí estamos. Porque es raro, hermanos, yo hablo con hermanos y es raro decir, oh, hermanos, estoy tan animado, tengo tanta energía y quiero ir y hacer. Raro que escucho hermanos hablar así. Muy pocos existen de esos hermanos. Con casi la mayor parte de los hermanos que hablo por teléfono, en persona, aquí cerca o lejos, piden oración. Oh, hermano, pido que ore por mí, pido oración, pido por mí. Así ahora que tenemos los
tenemos la cuenta de Facebook, ahí no puedo contar todos los mensajes que tengo ahí de hermanos que mandan mensajes pidiendo oración, pido oración, pido oración, pido oración. Es el tiempo que vivimos. Pero gracias a Dios que por lo menos hay hermanos que dicen, tengo que pedir oración. Porque hay unos que ni oración piden. Nomás están ahí en su lucha, su prueba y batallando, pero no hablan, no dicen. Nadie busca que ore por ellos, nadie busque que los aconseje, nadie busque, porque muchos ya están cansados de los consejos, ya están cansados de ser amonestados, ya están cansados de eso. Muchos. Casi los que tienen más fuerza todavía en este tiempo, los que vemos son los jóvenes. Yo no sé si es por edad, quizás, que ya uno llega a cierta edad y ya está caminando con otro paso, más dolor, cómo me duele la espalda. Y después los hijos ya nos conocen, porque ya nos escuchan todo el tiempo, ay, cómo me duele la espalda, ay, cómo me duele el pie, ay, cómo me duelen las manos, ay, cómo duele. Y los hijos ya se cansan, ay, siempre puros quejas, porque así llega. El día de ayer que nos juntamos ahí con los pastores, con hermano Efraín III y varios pastores que están ahí, casi todos los pastores se estaban quejando. Oh, no, ya no como la salsa porque ya tengo mal el gastritis. El otro, oh, no tomo soda porque la cafeína. Todos los pastores estaban, ahí estaban quejando. Hermano, que no, es porque después no puedo dormir. No, así llega la edad. Por eso se tiene que aprovechar el tiempo que tenemos, hermano, porque el tiempo se va acabando, las fuerzas se van acabando, el entendimiento se va acabando. Un pastor me habló el día de ayer, que es de otro lugar, me habló por teléfono cuando estamos ahí en el servicio y me salí para contestar la llamada. Dice, hermano, quiero que pedirte que ores por mí y mi familia. Le dije, ¿por qué, hermano? Dice, porque mi esposa ya le entró la batalla de poder, la memoria, a él se le va, ya se está olvidando todo. Y un hijo mío lo diagnosticaron con cáncer. Dice, estoy pidiendo oración. ¿No? La lucha, las pruebas, la necesidad existe en todo lugar. Pero si los hijos de Dios no estamos dejándonos ser moldeados un corazón, un carácter por Dios, ¿qué va a suceder con nosotros cuando llegue la lucha, la prueba, la necesidad, cuando llegue la tribulación? Así como dicen unos, la gran no es gran tribulación, nomás tribulación. Nosotros lo entendemos, que va a llegar a la vida de cada uno de los hijos de Dios. Llega temprano o tarde. Hay unos que ya les llegó, ya los persiguieron, ya los torturaron, ya los mataron, ya los encarcelaron. A unos ya les llegó, ya no están con vida. Por eso a esos, ¿qué se les va a decir? A los que hablan del rapto, van a decir, ¿por qué no nos tocó el rapto a nosotros? ¿Por qué a nosotros nos buscaron, nos encarcelaron, nos mataron? A nosotros ya nos llegó nuestro tiempo. A otros todavía no nos ha llegado, aquí estamos, gracias a Dios. Pero va a llegar el momento, ¿no? Que va a llegar, porque así dice la palabra de Dios. No porque ni un hombre lo dice la palabra de Dios. No sé cuándo se recuerdan de ese canto que se cantaba años, no sé si todos se acuerdan, que decía, el fin del mundo se acerca ya. ¿Cuántos se acuerdan? El fin del mundo se acerca ya. No hagas duro tu corazón. Yo no lo tengo el tono bien, pero ¿se acuerdan que yo lo cantaba de niño? Me acuerdo. Y así debemos de estar nosotros entendiendo, ¿no? Que decía, no hagas duro tu corazón. ¿Por qué? Porque donde Dios trabaja, hermanos, ese es nuestro corazón. Y tenemos que tener un corazón moldeado, así como el apóstol Pablo, porque cuando estamos como el apóstol Pablo, con un corazón moldeado por Dios, no nos detenemos de servir a Dios. No nos duele venir al templo, no nos duele dar ofrenda, no nos duele dar raite, no nos duele ir a orar por alguien, no nos duele buscar de Dios, no nos duele ayudar a alguien que tiene, no nos duele, porque tenemos el corazón de Dios. Pero cuando no tenemos ese corazón moldeado de Dios, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta orar? ¿Cómo nos cuesta leer la Biblia? ¿Cómo nos cuesta ayunar? ¿Cómo nos cuesta ir a ayudar a otros? ¿Cómo nos cuesta? Nos cuesta, sentimos una presión, una carga. ¿Por qué? Porque no estamos moldeados en el corazón. Porque cuando Dios obra en el corazón, hermano, no hay nada que lo tiene. Es lo mismo que he hablado de ser apasionado por Dios. Yo lo hablé allá en Tijuana el día que estuvimos ahí, el domingo pasado, le hablé a los hermanos de ser apasionados por Dios.
Pero cuando uno no está apasionado por Dios, hermanos, todo nos detiene. Todo nos detiene. Cualquier cosa nos detiene de caminar con el Señor. Cualquier obstáculo, cualquier cosa, lo más mínimo encontramos para no servir a Dios, para no llegar, para no hacer, para no dar, para no ayudar, para no hacer nuestra parte. En todo buscamos cualquier excusa, lo más mínimo. Cuando no tenemos ese corazón, cuando no somos apasionados. Yo me acuerdo del hermano Efraín Sr. cuando yo estaba muy joven y casi niño. Yo me acuerdo que él estaba tomando preguntas para dar respuesta, y un hermano le preguntó: hermano, ¿qué es una enseñanza la más que usted puede compartir, que nosotros podamos enseñar, la que más usted piense que debemos de cuando hablamos con otra gente? Y es lo que me recuerdo muy bien, que dijo: de apasionarte por Dios. Es la enseñanza más básica, dice, que yo doy, de apasionarte por Dios. Yo me puedo escuchar, nunca me he olvidado, después de más de 40 años de escuchar lo que dijo eso, no me olvido, de apasionarse uno por Dios. Pero hermanos, ¿de dónde se apasiona uno por Dios? De lo profundo del corazón, cuando deja que Dios lo moldee, así como el alfarero. Habla la palabra de Dios: yo el barro soy y tú el alfarero. Así está el alfarero trabajando, moldeando, hasta que sale la perfección. Y así le pedimos al Señor: Señor, que trabaje en nuestra vida. Nomás que, como yo les dije hace minutos, dije, Dios quiere moldear el corazón de muchos, pero muchos rechazan, no quieren que Dios les moldee el corazón. Muchos cristianos quieren servir como ellos sienten, como ellos piensan, como ellos saben, pero no se dejan moldear por Dios. I remember hearing our senior pastor many over 40 years ago, and he was taking questions and giving answers for whoever had questions related to the Bible or related to something in particular. He would take the questions, and I was sitting there hearing people. I never asked a question, but I would hear everybody asking questions and what he would say in response. And I remember one question that somebody asked him that said, what could I share? What's something that I could share that's important, that could help other people come to the knowledge of God? And he said, my basic sermon that I teach and that everybody should teach is to be passionate, to fill yourself passionately for the love of God. That was his most basic sermon, he said, that he would teach, to be impassioned to the Word of God. What's that movie that came out years ago? Who remembers? Something about the Passion of Christ, I think it was called. They put that word in the passion because it's a word that contains a lot of power. When somebody is passionate about something, I shared that last Sunday in the service in Tijuana. That's what I spoke about being passionate for the Lord. When somebody has a passion for something, they have no stops. When somebody's passionate about something, if it's this job, if it's a career, if it's a sport, if it's a job, if it's money, if it's this, that, whatever it is, they're going to do everything. There's nothing they're not willing to sacrifice to reach that goal of obtaining what they're passionate about. They're willing to do it. Whatever it is. If they're passionate about it, there's people that become passionate about making money, so they'll work 2-3 jobs. They'll not go to church. They won't call you. They'll forget about you because they're occupied in what their passion is. I want to make a lot of money. There's people that want a career. They don't care what they sacrifice. They're going to try to get there, whatever they have to do. There's people who are passionate about objects, about things, about their car. There's people that become passionate about cars. There they are, taking care of the car day and night, like if it's a living person. They don't care because they're passionate about it. They don't care what they have to sacrifice or who they have to sacrifice because they're after what they're passionate about. Why? Because they have their heart. When somebody's passionate about something, it's because that's what they have in their heart. That's where their heart is. ¿Qué es un dicho? Dime, ¿dónde está tu corazón? Algo así, que dice en español. ¿Qué no se recuerda de eso? Porque la palabra de Dios habla sobre del corazón, de que uno se apasiona. Pero hay personas que se apasionan por muchas cosas menos lo de Dios. Y aquí el apóstol Pablo enseña de qué estaba apasionado él. Él estaba apasionado por las cosas de Dios y por el pueblo de Dios. Y no ponía excusas, no ponía barreras, no ponía límites. Él se entregó con todo
para servir a Dios con todo su corazón. Pero aquí en este tiempo, hermano, hay muchos cristianos que están apasionados hasta por el deporte. No importa en cuánto cuesta un boleto. Me sale $1,000, me sale $2,000. Hay gente que va a partidos de deporte, pagan $3,000, $4,000, $5,000, $10,000 por un boleto para estar ahí, para salir después y decir: yo estuve, aquí está mi boleto, yo estuve ahí en este. No les importó cuánto es. Con ese dinero sabían que podían hacer muchas otras cosas. No les importó. Yo sacrifico, podía pagar estos gastos, podía pagar mi tarjeta, podía ayudar a los pobres, podía hacer muchas cosas con este dinero, pero no me importa. Yo lo gasto porque estoy apasionado por esto. Hay mucha gente que lo hace, que ahí están su equipo, viven y mueren con su equipo. Si está ganando su equipo, hoy están bien felices, gozosos, en júbilo, y pierde el equipo, y cómo están, hasta tristes están. ¿Qué pasó? Es porque perdió mi equipo. Pues como si tuviera interés. ¿Eres parte dueño? No, pues ¿qué te importa si ganan o pierden? Ahí tienes millones de dólares invertidos. No, pues ningún dólar invertido, pero ahí están con el equipo. Es que mi corazón me dolió. Así hay muchos cristianos hoy en día, están apasionados por 1000 cosas, menos por las cosas de Dios, y les cuesta hacer algo para Dios. No sé, tengo que pensar, pensar. Hermanos, si Dios pone en nuestra mente, en nuestro sentir, hacer algo que es para Dios, no tenemos que pensar 2, 3 veces, 15 veces, 20 veces, pensar: ¿será de Dios que ayude? Claro, es de Dios. ¿Será de Dios que ore cada día? Claro que es de Dios. ¿Será de Dios que ayune? Claro que es de Dios. ¿Será de Dios que me congregue, que vaya con los hermanos, que me junte con ellos, que los visite, que ore? Claro, no tenemos que estar: lo voy a pensar. Pero cuando es algo que le gusta a la carne, ahí no la piensen 2 veces. Rápido, ya hice la decisión, si quiero ese carro. Ya hice esa decisión, sí me gustó eso. Sí, voy a ir a ese lugar. Así rápido, cuando no es nada de Dios, rápido. Pero cuando es conectado con Dios, ¿cuántos cristianos batallan? Porque no están apasionados por lo de Dios. Así es la realidad en el tiempo que vivimos, y más hoy que nunca. Más hoy que nunca lo estamos viviendo, porque hay más apasionados por ellos mismos, por su bien propio, por su salud, por su bienestar, que para las cosas de Dios. Y es comprobado, hermanos, no es algo que yo pienso, es así, es comprobado que así es en este tiempo, porque nosotros mismos lo vivimos, lo vemos, lo experimentamos. Uno puede decir: ¿cuánto me cuesta pasar